La educación es un aspecto de gran importancia para el gobierno de Chile. Desde mediados del siglo XIX, concretamente en 1850, inició un importante y controversial debate en cuanto a la educación primaria chilena. Primeramente, había que crear las nuevas escuelas. Por ello, se estableció un proyecto que se enfocaría en crear una escuela por cada 1000 habitantes. Sin embargo, había un gran problema, y este era la dispersión nacional chilena. Debido a la condición rural de la época, el proyecto pronto se materializó en una propuesta de ley. Sin embargo, como en todo en la vida, existían opositores y partidarios de la misma. Espera, la cosa no termina ahí. También existía un gran desinterés de las familias por enviar a la escuela a sus hijos. Esto debido a la ignorancia, a la poca importancia que se le daba, a la miseria en que se vivía, a la falta de recursos, etc. Sin embargo, personas como Domingo Faustino Sarmiento no se rindieron. ¿Cómo? Sí, él elaboró un proyecto, tomando como análisis los sistemas educativos de Francia y Estados Unidos, para replicarlos en su natal Chile y universalizar la educación. Ese era el sueño. De hecho, él pensaba que dar premios e incentivos a las familias ayudaría a motivarlos a llevar a los hijos a la escuela. Espera, yo me sé otra. También se propuso la obligatoriedad de la educación primaria para exigir a los padres la asistencia de sus hijos. Pero, ¿saben qué era lo más importante? Hacer frente a la masificación de la educación primaria y que la oferta y la demanda coincidieran. Si no, el gobierno chileno hubiera perdido demasiado. También habían personas que valoraban la educación, enviaban a sus hijos, pero una vez que aprendían a leer y a utilizar las matemáticas básicas, los sacaban. Sí, y estos obstáculos impedían año tras año que la ley se publicara. Pero el Estado no se rindió. De hecho, incrementó durante la década el presupuesto educativo para crear escuelas, enviar supervisores y mejorar los salarios de los maestros. ¿Se acuerdan de Domingo Faustino Sarmiento? Pues su proyecto se materializó y bajo el mandato del presidente Manuel Montt, el 24 de noviembre de 1860 se promulgó la Ley de Instrucción Primaria. Así fue como la ley hizo que el país mejorara en cuanto a cantidad de escuelas y que hubiera infantes escolarizados. ¿En qué consistía la ley? Primero, el Estado sería el principal proveedor, orientador y supervisor de la enseñanza primaria. Se creó una inspección de educación primaria para supervisar este rol estatal. Segundo, se estableció el carácter gratuito. Y tercero, se mantuvo una libertad de enseñanza. Además, su aporte fundamental fue la institucionalización del sistema de educación pública primaria. Sin embargo, no funcionó la oferta escolar. Las aulas estaban vacías y por ello se dieron cuenta de que Chile necesitaba una transformación de fondo. Sí, la respuesta la encontraron casi 50 años después, con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Espera, esa ley también ayudó en otros aspectos. Por ejemplo, para 1864 había 938 escuelas y 47.777 alumnos asistían. Además, el Estado desde un principio quería establecer entre la población la importancia de la educación como mejora indispensable a la situación social, a la civilización, etc. Por ello, asumió su rol protector y paternalista y enfrentó el rechazo de la población para fomentar la asistencia a la escuela. Para finalizar este primer bloque, debemos esclarecer que la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920 institucionalizó dos vertientes importantes, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria, con un mínimo de 4 años y para chicos y chicas antes de los 13 años de edad. Sí, la ley logró que incrementara el número de alumnos en el sistema escolar chileno, el sueño. Buenas noticias, declaro el segundo bloque inaugurado. Con los Chicago Boys, quienes influyeron de gran manera en la construcción del sistema económico y educativo chileno. Para empezar, con el gobierno de Carlos Ibáñez, que duró de 1952 a 1958, comenzó una búsqueda por la modernización educativa en la Universidad Pontificia Católica de Chile, como por medio de una negociación entre el decano de la Universidad de Chile y una universidad estadounidense, con la ayuda del representante del Instituto de Asuntos Interamericanos, Albion Peterson, se logró conciliar una alianza con la Universidad de Chicago en 1955. Por otro lado, con el gobierno de Pinochet
Los Chicago Boys influyeron de manera importante en las políticas estatistas y lo convencieron de aplicar las nuevas medidas neoliberales. Ahora nos enfocaremos al gobierno de Augusto Pinochet. ¿El que derrocó a Allende mediante el golpe de Estado? Sí, ese mero. Bueno, como les decía, su gobierno se caracterizó por la introducción de políticas neoliberales, inclusive en el ámbito que nos interesa, el educativo. Sí, también se introdujeron las necesidades de subvención para poder mantener el aspecto de educación en un sentido neoliberal. Esto se refería a que los municipios recibirían recursos estatales para la creación de centros escolares, llamado la municipalización. En la educación superior, las medidas se vieron reflejadas en la Contrarreforma, la cual eliminó todos los avances de la reforma educativa de la década de 1970. Exacto, se cambiaron totalmente las estructuras de las universidades nacionales, especialmente la Universidad de Chile y la Universidad Católica. ¿Pero qué perdieron exactamente? La verdad es que mucho, pues se le fueron quitadas sus sedes provinciales que habían creado en el periodo de la reforma universitaria, creándose 8 nuevas universidades y 8 institutos profesionales. Ah, ¿eso fue todo? No, tristemente. Además de ello, la Universidad de Chile perdió el Instituto Pedagógico y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, o también conocida como FECH, creada en 1906 como una organización que participó en los movimientos sociales de principios del siglo XX y que logró el surgimiento de un nuevo sector en la universidad y el país, el estudiantado. Mientras que la Universidad Católica perdió el proceso de crítica y renovación que logró en la década de los 70, con el que consiguió una renovación de su participación en la sociedad chilena. También hablemos de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990. Este nació como una de las formas de perpetuar este sistema educativo de corte neoliberal. Además, se decidió mantenerlo a partir del acuerdo entre los grupos políticos en la Alianza por Chile y Concentración de Partidos por la Democracia. Pero espera, a pesar de ello, en la actualidad se busca cambiar todo lo realizado por Pinochet. Bienvenidos a nuestro tercer bloque educativo sobre la educación, vaya la redundancia. En este hablaremos de una mujer llamada Michelle Bachelet, quien hizo una reforma en 2017 llamada la Nueva Educación Pública. Sí, pero no olvides algo muy importante. Esta se llevaría a cabo con el financiamiento del sector privado. Así es, por ello fue necesario primero hacer una reforma a las políticas tributarias del país. En cuanto a la nueva educación pública, tendría 4 pilares: Calidad educativa, inclusión gratuidad universal y fin al lucro dentro del sistema. Sin embargo, estos dos últimos puntos no se lograron. ¿Por qué? Pues porque no se desarrollaron los servicios locales y no hay un director ejecutivo para la Dirección de Educación Pública, ente que se encargaría de cumplir con lo anterior dentro del mismo Ministerio de Educación. Y en nuestro último bloque hablaremos de un enfrentamiento, la Ley de Admisión Escolar en contra de la Ley Machuca. Y en esta esquina tenemos a la Ley de Admisión Escolar, también llamada Admisión Justa, propuesta por Sebastián Piñera. En ella se evalúan a los alumnos para que puedan entrar a niveles educativos. Sin embargo, mucha gente considera esto algo injusto. ¿Por qué? Pues porque no creen que puedan y deban evaluar los conocimientos de los niños, además de que es visto como un método de selección y no de inclusión. Ah, sí, por ello estaban proponiendo una nueva ley, la llamada Ley Machuca, que trata de dar cierto porcentaje del espacio del alumnado a niños y jóvenes de escasos recursos, para que nos evalúen, pero tengan la oportunidad de recibir una buena calidad educativa. Bueno, eso suena muy romántico y todo, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, estos alumnos son más propensos a sufrir de bullying en escuelas donde hay niños y jóvenes de mayores recursos. ¿Y cuál es la ventaja de la admisión justa para los alumnos de escuelas privadas? Bueno, de acuerdo a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, es la mejor oportunidad para reconocer el esfuerzo de los jóvenes, ya que el mérito no es solo un premio, es justicia para impulsarlos a tener un mejor futuro. Sí, por eso es que existe un gran dilema entre ambas leyes. Es un problema que requiere cambios estructurales para que los niños y niñas chilenos tengan un mejor desarrollo.